Bueno, que tengan ustedes muy buenos días y quiero decirle que es una bendición, un privilegio, una honra y también como es una anticipación que hay en mi corazón porque estoy anticipando ver los frutos que la palabra de Dios producirá en sus vidas. Y yo quiero decirle que la Biblia dice que aquel que recibe la palabra y acepta la palabra, el que la recibe y el que la acepta, entonces ese se llama terreno bueno, esa persona se llama terreno bueno, un corazón con un terreno bueno, y esa palabra que es recibida y aceptada, entonces produce mucho fruto, al 30, al 60 y al 100%. Yo creo que todos aquellos que están escuchando están recibiendo y están aceptando esta palabra de sanidad. Pero hoy vamos a empezar a hablar acerca de la autoamargura, el espíritu de desamor, el espíritu del autodesprecio, el autoodio. ¿Usted sabe que hay gente que están amargadas en contra de sí mismas? La amargura, lógicamente, entra por una puerta. Nunca se olvide que el pecado entró. El pecado entró. ¿Y qué significa que entró? Bueno, todos nosotros entramos a un edificio, a una casa, por una puerta. Y el pecado entró. El pecado entró a través de un hombre. ¿Y por qué? Porque Dios le había hablado a Adán y le había dicho, fíjese que dice que no fue que entró por una mujer, entró por un hombre. Es que Dios le había dicho a Adán que de todo árbol podía comer, pero excepto del árbol del conocimiento de la ciencia del bien y el mal. Y por eso cuando el pecado entra por Adán, es porque Adán fue el que desobedeció. Adán fue el que desobedeció. Y eso es lo que dice la Biblia, ¿no? Y cuando el pecado entra, entonces entra en nuestra vida y encuentra un lugar donde establecerse. Y entra por pensamientos. Cuando un pensamiento en su mente entra, si usted lo entretiene y si usted se queda pensando siempre lo mismo, entonces ya el pensamiento no se hace un pensamiento de la mente, se transforma en un pensamiento del corazón. Y cuando se transforma en un pensamiento del corazón, usted lo comienza a hablar, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando usted empieza a hablar pensamientos pecaminosos, entonces ya eso se va a transformar en una acción, y la acción entonces produce muerte. El pecado de la amargura, del principado de la amargura, entra por un pecado que es la falta de perdón. ¿Y por qué la falta de perdón es un pecado? Y porque Dios me perdonó a mí. Y si Dios me perdonó a mí, ¿cómo yo no voy a perdonar a otros? Es decir, Dios me perdonó a mí de ser enemigo de Él, de todos mis pecados. Dios me mostró su gracia, su misericordia y perdonó todos mis pecados. Y entonces, cuando yo no puedo perdonar a otro, entonces, ¿qué estoy diciendo? Que yo soy mejor, que yo no estoy apreciando el perdón de Dios. Y Jesús lo dijo claramente, que aquel que fue perdonado mucho y después no puede perdonarle a otra persona que le debe un poquito, entonces esa persona termina en la cárcel. Y no solamente termina en la cárcel, pero dice que verdugos venían a atormentarlo todos los días hasta que pague su deuda. Y esa es la razón porque muchos están sufriendo ataques demoníacos, escuchan voces, tienen achaques físicos, mentales, emocionales. ¿Y por qué? Porque ha entrado un pecado en su vida y que se llama la falta de perdón. Esa falta de perdón entonces produce resentimiento. El resentimiento que es un continuo repetir de una memoria dolorosa, y ese resentimiento continuo, entonces ¿qué produce? Produce venganza. ¿Por qué? Y porque la venganza, uno empieza a decir, me las van a pagar, me hicieron esto, me hicieron lo otro, y eso entonces produce la ira.
esa ira produce enojo, ese enojo produce violencia. Ya la violencia es el enojo y la ira en acción. Y una vez que ya se produce violencia, la violencia termina en homicidio. Y homicidio es la destrucción de una persona. A una persona se le puede destruir con una bala, con un cuchillo o también con la lengua. Con la lengua. Yo he visto a personas destruir a otras con la lengua. Destruirles el testimonio, la reputación. Y eso es homicidio. Eso empieza por una amargura, por el principado de amargura. Piense como el principado de amargura entra en nuestra vida y empieza a producir una armadura. Y la armadura tiene piezas, tiene partes. Y la falta de perdón es la primera, el resentimiento es la segunda, la venganza es la tercera, el enojo es la cuarta, ¿me entiende? Después viene no solamente el enojo, pero viene la ira. La ira después produce violencia, y la violencia después, y cuando entra ya el homicidio, ya la armadura está completa y ya hay control, está el control de ese espíritu en una persona. Eso, la amargura, ¿cómo se sana en nuestro corazón? Perdonando. Simplemente perdonando. Perdonando y cancelando las deudas. Haciendo la oración que le enseñé. De perdonar a la persona que le hirió, que le golpeó, que le hizo violencia, y esa persona perdonarla. Y perdonar no significa simplemente decir yo te perdono, yo acepto lo que me hiciste. No, perdonar no es aceptar lo que nos hicieron. Perdonar es cancelar la deuda. Es decir y creer en el corazón que esa persona que me hirió no me debe más nada, no me debe nada. No me tiene que pagar, no me tiene que retribuir nada, simplemente le cancelo yo la deuda y no me debe nada. No me tiene que pedir perdón, no tiene que mostrar arrepentimiento. Yo tomo autoridad sobre esta situación y yo cancelo la deuda en el nombre de Jesús. Ahora escúcheme bien. Esta misma amargura que yo le tengo a una persona se puede manifestar en contra de mí mismo, en contra de mí misma. Nosotros, escúcheme bien ahora, nosotros deberíamos ser nuestros mejores amigos. ¿Sabe una cosa? Se lo voy a repetir. Nosotros deberíamos ser nuestros mejores amigos, disfrutando y aceptándonos a nosotros mismos. Debemos amarnos a nosotros mismos. Es posible que a lo mejor que usted nunca ha escuchado este concepto de amarse a sí mismo y le está sonando como raro. A menudo, muchos maestros, pastores, padres de familia nos enseñan que debemos vernos a nosotros mismos como que no somos nada. La mayoría de las escuelas y universidades cristianas enseñan que somos depravados y que debemos ser nadie y nada. Y tristemente muchos de nosotros hemos crecido escuchando a nuestros padres o a otros adultos llamarnos estúpidos, feos, basura, que nunca llegaremos a hacer algo en la vida, que nunca seremos buenos como fulano de tal, como fulanito de tal, fulanita de tal. Y esto nos lleva a ver a Dios como una persona inalcanzable y a nosotros mismos como gente insignificante. Pero la realidad es que el amor propio es un principio bíblico muy importante. Jesucristo nos enseña que debemos amar. Escúchame bien ahora. Jesucristo nos enseña que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Mateo 22:39. Es amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos. Si nos condenamos, haciéndonos menos, nos odiamos a nosotros mismos. Y si así amamos a nuestro prójimo, entonces como nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? Jesús nos dijo, tienen que amar al prójimo como se aman ustedes mismos. Si yo no me amo a mí mismo, entonces ¿cómo voy a amar a mi prójimo? Debemos tratar a nuestros vecinos, esposas, esposos, familia, en la misma manera negativa que yo me trato. No, por supuesto que no. En Mateo 22 dice, Maestro, ¿cuál es el mandamiento, el gran mandamiento en la ley?
Y Jesús le dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este es el primer y grande mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos 3 mandamientos depende toda la ley y los profetas. ¿No ves que Jesús dice, te tienes que amar a ti mismo y en la misma manera que te amas a ti mismo estás amando a tu prójimo? Se fijó que la gente que se odia a sí misma odia a todo el mundo. ¿Por qué? Y porque si yo me veo como un nada, yo voy a ver a todo el mundo como nada. Si yo voy a ver si yo me veo feo, yo voy a ver a todo el mundo feo. Si yo me odio a mí mismo, voy a odiar a todo el mundo. Sí, un abogado le estaba haciendo esta pregunta a Jesucristo para ponerle una trampa. Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Si los judíos tenían más de 613 leyes establecidas por el hombre, y este abogado estaba seguro que cualquier respuesta de Jesús iba a ser un error, porque lo estaba tratando de engañar. Pero Jesús entendía su intención y lo sorprendió. Le dijo, debemos amar a Dios Padre con todo nuestro corazón, alma y mente, y debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esto quiere decir que si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a nuestro prójimo. Estos 2 mandamientos son importantísimos. Y son tan importantes que Jesús dice que toda la ley y los profetas dependen de ellos. Estos 2 mandamientos son la suma total de toda la revelación y responsabilidad establecida por Dios. Hemos aprendido que si no nos amamos a nosotros mismos, no podemos amar a otros y tampoco ni podemos amar a Dios. En nuestra iglesia, nosotros siempre estamos viendo qué tipo de relación tenemos nosotros con nuestros prójimos, con nosotros mismos y con Dios. Es decir, aquí estas son las 3 relaciones más importantes de nuestra vida. Nuestra relación con Dios, nuestra relación con nuestro prójimo, pero también nuestra relación con nosotros mismos. Si yo no me veo a mí mismo, si yo no me amo a mí mismo y no me veo a mí mismo como me ve Dios, entonces yo no puedo tener una relación con Dios sana. Y tampoco puedo tener una relación sana con prójimo. Y entonces cuando hay una ruptura, una violencia a esta relación, a mí mismo, entonces todas las otras relaciones se violentan también. En relación a esto, cuando estamos llenos de nosotros mismos, por ejemplo, somos orgullosos, ¿sí? Llenos de nosotros mismos. Pero esto no es orgullo lleno de nosotros mismos. No, esto es amarnos a nosotros mismos. ¿Sí? El orgullo y la soberbia quiere decir que tenemos una opinión que no es la realidad sobre nosotros. Somos unos consentidos. El orgulloso se ve mucho más allá, mucho más grande de lo que es. Está lleno de sí mismo. Eso no significa que nos amamos a nosotros. Hay gente que son muy orgullosos y que se creen que son, qué sé yo, que sean. Eso no es lo que Jesús estaba diciendo. Las Escrituras nos advierten sobre las consecuencias de la soberbia en nuestra vida. Antes del quebrantamiento, dice Proverbios, es la soberbia, y antes de la caída es la altivez de espíritu. Entonces, es decir, amarnos a nosotros mismos. Yo quiero que usted piense esto. Usted tiene que entiende esta palabra y acéptela. Escúcheme bien. Cuando yo me rechazo a mí mismo, cuando yo rechazo las enseñanzas de Dios sobre el amor propio, Jesús me está diciendo, amen al prójimo como se aman a ustedes mismos. Si yo no acepto esta palabra, es como decirle a Él que Él cometió un error cuando nos creó. Estaríamos llamando al Dios Todopoderoso un mentiroso, lo cual es algo bien serio, ¿no? Aún así, cuando nos maldecimos a nosotros mismos, estamos maldiciendo a Dios para llegar a obtener la paz de Dios y su poder. Y su poder. No podemos hacer esto. Si queremos ser sanos, tenemos que ponernos de acuerdo con Dios sobre este asunto del amor propio.
Todo lo que no está de acuerdo a la palabra de Dios fluye de un espíritu del mismo anticristo. Por lo tanto, si no nos aceptamos a nosotros mismos, ni nos amamos a nosotros mismos, estamos siendo influenciados por el espíritu del anticristo que se está manifestando por medio de nosotros. ¿Cómo se puede decir esto? Veamos lo que dice la palabra de Dios sobre los hijos de Dios. Salmo 139:14 dice que somos una obra formidable, maravillosa. Antes de haber sido creado en el vientre de nuestra madre, Dios ya nos conocía. Antes de que nuestros huesos, cabellos, ojos, narices, el color de nuestra piel, el resto de todo nuestro cuerpo fuera formado, Dios ya nos conocía. En Jeremías 1:5 Dios le dijo al profeta que él ya lo conocía y que le había santificado mientras él estaba aún en el vientre. Le dijo, tú eres un profeta y yo te conocí del vientre de tu madre y te separé y te ungí como un profeta antes de que tú nacieras. En Zacarías 2:8 dice que Dios nos dice que somos la niña de sus ojos. En Isaías 49:16 vemos que hemos sido grabados en las palmas de su mano. Dios tomó especial interés en nosotros, aun antes de que hayamos nacido. Nosotros no somos el producto de un accidente de la naturaleza, no venimos de los monos tampoco. Cuando Dios envió a su único Hijo para que Él muriera por nosotros, y después el Espíritu Santo, envió el Espíritu Santo para darnos convicción, para enseñarnos, para guiarnos, nos estaba dando una expresión misma de su amor hacia nosotros. Él hizo tan valiosos, nos hizo tan valiosos, que Jesucristo tuvo que morir para poder asegurar nuestra salvación. En Juan 15:13 dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Jesucristo nos amó tanto que puso su vida. Mire qué valor que tenemos. Y nosotros nos maldecimos a nosotros mismos, nos autoodiamos, autocriticamos, autodestruimos. Génesis 1:27 y 1:31 dice que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Lo creó varón y hembra, y vio Dios que todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana del sexto día. Mire lo que Dios dice, que todo lo que Él creó, el varón y la hembra, dice que era bueno en gran manera. No bueno, en gran manera. Hemos sido creados a la imagen de Dios. Y Él ha declarado que todo lo que ha sido creado es bueno en gran manera. Si nos maldecimos a nosotros mismos, estamos maldiciendo a nuestro Creador. Cuando decimos algo que declara que somos menos que buenos en gran manera. Mire, Dios dijo que somos buenos en gran manera. Y si nosotros decimos que somos menos de gran manera, estamos contradiciendo a Dios y llamando a Dios un mentiroso. Es verdad que hemos pecado, pero ya hemos visto en nuestro estudio radial que no somos lo que hacemos. Mi pecado a mí no me define. Escúchenme bien, mi pecado no me define. Dios es el que me define. No somos responsables por nuestros pecados, pero somos lo que Cristo nos hace hacer. Génesis 1:28 dice, y los bendijo Dios, y les dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Dios bendijo al hombre y le delegó soberanía sobre todo ser viviente y que se mueve sobre esta tierra, y junto con esa soberanía Dios también nos dio la habilidad de decidir. Él nos dio una voluntad libre albedrío. ¿Acaso todo esto no le demuestra a usted que Dios nos ve como seres malos, sin ningún valor, depravados? ¿Nos da esto la impresión de que somos incapaces de tomar una decisión? No. Mire lo que dice el Salmo 8:5. Escúcheme bien ahora. A lo mejor usted ha escuchado esto varias veces. Dice, le has hecho poco menor que los ángeles, y lo coronaste de gloria y de honra. Esta traducción es triste porque esa palabra le has hecho poco menor que los ángeles. Ahí no dice ángeles. Ahí es la palabra Elohim. Que dice Dios, que es Dios. Esta palabra es Elohim, que es el nombre de Dios, el nombre de Jesús. Jesús creó al hombre haciéndolo un poco menos que Él mismo.
no que menor que los ángeles. Nos hizo menor que Dios. Entonces somos nada. Somos basura. Por supuesto que no. Somos hijos del Dios Todopoderoso. Somos coherederos con Cristo. Así que actuemos como lo que somos. Y entonces, ¿por qué los humanos se odian a sí mismos? Y odian a su prójimo, habiendo sido creados a la imagen de Dios. ¿Sabe por qué? Porque Satanás entró a este mundo y trajo consigo sus mentiras y acusaciones, y el hombre se las creyó. Y tenemos que tomar responsabilidad por haber creído estas mentiras y decidirnos a destruir las obras del diablo en nuestras vidas. Esta es otra de las razones por las cuales debemos informarnos acerca de las artimañas de Satanás. Jesús nos dijo bien claramente: cuando nosotros no nos amamos a nosotros mismos, cuando nosotros no le creemos a Dios acerca de lo que Él dice que somos, estamos llamando a Dios mentiroso. Y estamos diciéndole que Dios no nos hizo bien. Y ahí empieza la autoamargura. Yo voy a continuar enseñando acerca de esto. La próxima enseñanza va a ser el miércoles a las 10:30. Quédese en sintonía. Mientras tanto, ¿por qué no ora conmigo y dígale: Dios mío, Padre, perdóname por haber hablado mal de mí mismo. Perdóname, me arrepiento. Tú me hiciste a tu imagen y semejanza. Y yo le he creído a las mentiras del diablo, que me acusa, me destruye, me critica, me tumba. Yo en el nombre de Jesús en este día me levanto y te creo a ti, Dios. Te creo a ti. En el nombre de Jesús. Amén.